Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al episodio número 6 de Sin Multas ni Recargos. Nosotros somos el licenciado Mauricio Garduño Gali y el contador José Antonio Martínez. Y el día de hoy tenemos la presencia de una invitada de lujo, la maestra en Derecho Civil y Familiar, licenciada Gloria Violeta García. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Gracias maestra. por Un invitarme. gusto. Es un gusto igualmente. Gracias. Por Y el invitarme. objetivo de tenerte aquí es que nos platiques un poquito de un tema que desde mi punto de vista es un poco escabroso, es un poco, escabroso, desconocido por la gente. Y estamos hablando del tema del testamento. Aprovechando que este mes de septiembre arrancamos con este programa a nivel nacional del mes del testamento. Entonces, nos gustaría que nos platicaras un poco qué es el testamento, por qué se debe hacer, cuáles son las explicaciones de llevar el testamento, qué tipo de testamento hay. Y no sé si nos podemos tocar en el testamento público abierto, creo que es el más común, ¿sí? Y que nos platiques ahí qué tenemos que cuidar para hacer correctamente este instrumento que, bueno, que al final de cuentas nos puede ayudar para muchas cosas. Claro que sí. Sí, antes de eso, Toño, yo creo que es importante nada más hacer mención que la maestra es especialista ya lo platicamos, en materia de Derecho Civil y Familiar, y aparte es docente de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Entonces, pues bueno, vaya, la persona que tenemos acá realmente sabe. Estamos que no nos expertos. La maestra Gloria creo que sabe. Y sí, como bien dices, es un tema delicado. El testamento siempre es un tema que la gente en general no quiere tocar porque implica el fallecimiento, implica el tema de que, bueno, pues ya quieren que me muera porque ya quieren que haga yo mi testamento, ¿no? Los papás, los abuelos así eran. Ujú. Pero hoy se vuelve un tema de mucha importancia para nuestra audiencia, creo que para la sociedad en general, y sobre todo, como tú decías bien, ahora que de años para atrás, para acá, se ha dado el tema del mes del testamento en septiembre, creo que es un tema muy importante para este episodio. Pues, sin más preámbulo, maestra, bienvenida otra vez. Mil gracias por estar en este espacio. Y yo quisiera empezar nada más de entrada que nos explicaras qué es el testamento, o sea, qué se refiere, cómo se come y ante quién lo podemos otorgar. Con el gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por su invitación. Lo agradezco infinitamente. Que soy suscriptora de ustedes y Muchas bueno, gracias. Por cierto, suscríbete y denle like a la muy página. informativo todo lo que nos presentan y claro, en un enriquecimiento que tenemos todo el tiempo profesional, en cualquier área, tanto la cultural, física, hoy dijéramos, perdón. No, adelante. Dijera, en la parte jurídica, fiscal y contable, nos sirve a todos, es un enriquecimiento profesional completo. Y en base a esto, sí es importante saber que la cultura del testamento tiene de unos tiempo para acá, más o menos unos 20 años. Realmente el testamento, siempre lo que comentaba el licenciado Garduño, es muy fuerte, ¿eh? O sea, realmente es un tema escabroso, Uh-huh, porque realmente el mexicano nos dicen que en nuestra cultura, uh-huh. nos dicen que tenemos que, vemos a la muerte y nos reímos de ella y es parte de nosotros, pero cuando la vemos de cerca, como si no hubiera pasado cerca de nosotros, ¿no? O sea, nos da miedo. Uh-huh. Y eso es muy importante cuando lo materializamos a nuestro patrimonio. Por eso esta cultura de un mes, para ver lo que son los requisitos del mes del testamento, se cumplieron en un programa, un programa que se llama Septiembre, Mes del Testamento. Fue originario a partir del 2003, en el cual pues se vio en todo lo que había el problema de que había muchas casas en la Ciudad de México y a nivel nacional de que no tenían una aplicación, una adjudicación de los bienes porque no había herederos. Porque a lo mejor no se tenía la conciencia de quién podría ser heredero, cuánto cuesta el testamento. Es un objetivo que a lo mejor es muy caro para poder pagar. Y sobre todo lo que tú dices es bien importante. Estamos hablando que el tema del testamento pues tiene que ver con el patrimonio de la familia, El ¿no? patrimonio. Entonces, el hecho de no tener ese documento para transmitirlo por la muerte del dueño, del titular de los derechos de esos bienes, ya sean muebles o inmuebles, pues se vuelve un problema que al final implica un gasto muy grande también para las familias al momento de que tengan que hacer una sucesión legítima. Pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más adelante. Pero bueno, a ver, ¿de qué es un testamento? Al final del día, ¿qué es un testamento? Para que todos podamos comprender, Uh-huh. el testamento es un documento.
Es un documento donde declaramos nuestra voluntad Ok, y tiene que ser siempre en presencia de un notario público. ok, Correcto. correcto. ¿Sí? Vamos a decir, es que lo voy a hacer en documento aparte, en una hojita, mira aquí que me siento bien y ahorita en pleno uso de mis facultades físicas y mentales, lo voy a hacer. No. La forma ideal tiene que ser siempre ante notario público. Es la única que vale. Es la única que vale. Porque si no, podemos adolecer de que ese documento no tiene validez. Entonces, tenemos que decirle siempre a nuestra audiencia y a todo lo que es la población en general que se tienen que acercar con el notario o su notaria de elección. ¿Por qué? Porque este documento tiene que ser solemne, es una de las características que tiene que ser ante el notario público. Él va a verificar que esta persona tenga la capacidad necesaria para también poder testar. Todos tenemos que tener a lo mejor una capacidad de ejercicio, ya también para poder testar. Por ejemplo, en la ciudad de Puebla pueden testar desde los 14 años. Y dependiendo de cada una de las entidades federativas, maneja una edad suficiente para poder testar. Claro, que también que tiene un jovencito menor de 13 años para que pueda testar, o de 14 también es parte. Se recomienda mucho que después de los 18 años se haga lo que se tenga la capacidad necesaria para testar. Serían casos especiales, ¿no? Sí, muy En especial. este caso, o sea, serían casos especiales, a lo mejor estamos hablando de un niño que ya está emancipado o que en todo caso tenga alguna situación que haya generado algún producto, o sea un genio y haya puesto algo. Exactamente, es una situación un muy tema particular. muy particular, especial. ¿no? Sí, es lo que le permite al menos esta legislación en Ujú. Puebla, que se puede hacer en menos de los 14 años en adelante. Y ojo, nada más haciendo un paréntesis, esa parte que se refiere la maestra referente a la solemnidad, no es que sea un acto en donde va a venir, va a bajar un aura De divina, pipa y guante, ¿no? ¿no? Sí, de pipa y guante, o va a ser una aura divina, o No. algo, o van a venir los espíritus, sino que la solemnidad implica que el hecho de que tú lo dictes al notario y que quede en un documento público como tal, eso le da una característica de solemnidad. Sí, sobre todo también porque estamos ante una persona que tiene fe pública. Correcto. El Estado es el que le dota esta fe pública al propio notario para que obviamente que todo lo que se esté diciendo enfrente de él efectivamente tenga que una certeza jurídica de que existe, que es verídico, que no hay ninguna forma que sea contraria a lo que es la disposición de la persona. Correcto. Porque estamos haciendo frente al notario público. Esto es muy importante también entender de que a pesar de que sea un documento que es de forma solemne, también es personalísimo. Ok. No hay otra persona que lo pueda dictar por mí. Claro. No tengo representante, no puedo tener apoderado. Ahí vas, tú me haces mi testamento porque no tengo tiempo, porque yo estoy en cama, porque estoy hospitalizado. No. Tiene que ver, por eso es lo que íbamos, que la persona tiene que tener capacidad para poder testar. Es decir, la persona no debe, o sea, vaya, prácticamente no debe de tener una deficiencia intelectual, porque debemos de hablarlo, Claro. o sea, literal, que tal cual, aun cuando la palabra puede sonar un poquito fuerte, pero no debe tener una deficiencia intelectual para poder realizar este acto. Debe estar en pleno uso de sus facultades. El pleno uso de sus facultades mentales, obviamente no tener ninguna incapacidad, que eso lo establece el artículo 42 de nuestro Código Civil, plenamente declarada, lo que pueden ser las enfermedades mentales, ¿verdad? O un alcoholismo crónico ya declarado, o una drogadicción también, una adicción de drogadicción muy fuerte también declarada. Vaya, son situaciones que nos ponen en contexto el Código Civil. Pero también lo que es importante saber es que aparte de esta capacidad que tiene que ser verificada, también tenemos que ayudar también al notario, porque el notario, ¿qué es? Abogado. Somos abogados. Claro. ¿Cómo detectar realmente una demencia senil? ¿Cómo detectar que una persona no está en ese momento en su trabajo? Claro. Eso es muy importante. Entonces, también se les exhorta también que ayuden al notario, a lo mejor también con un certificado, porque también el abogado, el notario, ¿qué es? Es abogado. Entonces, tenemos que ayudarlo siempre a lo mejor con un certificado médico, ayudarlo. Decíamos, obviamente, que lo que van a hacer que tienen que entender también que es un acto que es revocable. ¿Por qué? Porque las veces que quieran, a lo mejor ahorita están de acuerdo y están haciendo una disposición, su voluntad en este momento, de acuerdo a su vida, es de tal forma, y la disponen de tal forma. Pero ¿qué va a pasar? Que a lo mejor el día de mañana ya no lo es. Las circunstancias de la vida cambian para todos. Entonces, es muy importante hacer que se entienda que lo puedes dictar el día de hoy, pero lo puedes revocar el día de mañana. Maestra, perdón por interrumpir. Yo, una duda que puede surgir con nuestra audiencia es,
yo no tengo bienes en este momento. Ujú. ¿Puedo hacer un testamento? Sí, y dependiendo, que a lo mejor se tengan hijos menores. Ujú. Si hay hijos menores, hay que dejarles un representante. No obstante que a lo mejor mami pueda hacer en ejercicio de la patria potestad su mamá, pero la parte que a mí me corresponde en una representación, sí es importante dejarles un tutor y, ¿por qué no?, un curador para que le revise también todo lo que pudiera ser a favor y beneficio de nuestros menores. Hacer un paréntesis ahí es muy importante también para nuestra audiencia entender esa figura del tutor y del curador. El tutor, pues vaya, es una persona pues ajena prácticamente, o puede ser familiar, pero ya depende de la voluntad, que va a estar revisando que los bienes y las... Perdón, la ambulancia, pues bueno, ustedes saben que las cosas así es. Y estamos grabando en la mañana, entonces, pues bueno, se da mucho más, ¿no? Pero sí, bueno, el tutor es quien va a verificar que la administración de esos bienes, el suministro de esos bienes o de los réditos de esos bienes realmente lleguen a el menor o a la persona que le estamos, a lo mejor puede ser un incapacitado también, puede ser una persona que también tenga una incapacidad y que va a verificar que eso se realice. Y se va a hacer un administrador, propiamente es un administrador y representante del menor. Y el curador, pues es un auditor propiamente, volvamos al tema, es un auditor de que realmente se esté llevando a cabo. Que cumpla los fines el tutor. Es correcto, Está entonces, revisando las cuentas. entonces esos son temas importantes. Pero antes de que avancemos más, maestra, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo una casa, tengo un terreno y tengo a lo mejor otro, por ahí un departamento, ¿no? Y tengo 3 hijos. A esos 3 hijos es conveniente que yo les deje en la forma en que al momento de testar, que les los deje todo para todos. Bueno, lo recomendable es que siempre se tenga pendiente de que esto es para resolver un conflicto, no generar, Claro. porque al momento en que no precisemos cómo queremos dejar el inmueble, porque el hecho nos va a pasar como a todos como padres, pues todos son mis hijos y a todos les dejo por igual, pero no les estamos dejando una parte en concreto y va a seguir generándose el conflicto. Por eso sí es muy importante que si tiene una disposición en este tipo de patrimonio que puede pensar en cuanto a una casa, un lote, diversos bienes, que lo considere bien. Esta parte de llegar con el notario, a eso también voy. Y en base a tu pregunta, licenciado, es que tener muy en cuenta que se va con el notario primero a asesorarse, que tenemos que tener en cuenta que, yo lo digo así, que ni todos los besos, ni todas las firmas, ni todas las familias son iguales. Ok, es correcto, wow. Sí. Órale, Y qué buena analogía, maestra. tenemos que hacer realmente un documento hecho a la medida, claro. dependiendo de cada familia, de cada situación. Y la parte notarial, o sea, siempre lo veo con, ahora sí que mis jefes, que son los notarios, las notarias, ellos tienen que llegar y platicar en confianza. Tenemos que sentarlos, tenemos que ver su problemática como familia. Vaya, cada uno en familia, en la forma personal, porque realmente es un documento personalísimo que estamos comentando. Tenemos que sentarnos y decir, ¿quién soy? ¿Quiénes son mi familia? ¿Cuál es la expectativa de ellos y lo que les voy a dar? O sea, todos sabemos que nos duele. Sí. Todos sabemos de Es qué un pie acto- cojeamos, ¿no? Es un acto que tenemos que pensarlo, que es de realmente de conciencia. O sea, más allá de irnos a confesar, no, aquí es un acto de conciencia en la cual tenemos que ser que totalmente sinceros. Porque yo tengo que ir y verificar, pues es que mi hijo, yo ya lo veo tendencias, a lo mejor que se me va a Canadá, la que se queda aquí, la mayor tiene a lo mejor otra prosperidad en su parte profesional, el más chico no se lo puede. Todo eso lo tenemos que considerar. Claro, qué importante. Qué importante, qué fuerte. Y eso es muy importante que se lo expliquemos al notario, la notaria. Por eso decía yo, vamos a ir con notario y notaria y nos tiene que asesorar, hacer este traje a la medida en la cual platiquemos de estas situaciones que a lo mejor con nadie más las podemos platicar. Esta persona que nos va a escuchar, se trata de que nos dirija cómo tiene que hacer el testamento. Que no nos quedemos con este embrollo que comenta la licenciada. Es que todo para todos. Pues eso el todo para todos es casi no dejarles testamento, Claro. por favor. Si ubiquen, a lo mejor los tenemos que ubicar
con esa confianza que tienen con su notario o notaria, vayan y platiquen, ¿cómo le puedo hacer? Todos son mis hijos, todos son parte de mí, eso nadie lo va a quitar, nada más que sí tenemos que poner un granito. Verifiquemos lo que cada uno va a tener diferentes circunstancias, cómo va a pasar el día del futuro, que vamos a ver, vamos a tener que poner escenarios para que se vea cómo se va a tener que cumplimentar y adjudicar esta herencia. Por eso es muy importante tener confianza con el notario. Claro. Y dependiendo de la expectativa de cada familia, se tendría que dar una solución. Ojo, es una solución, pero la decisión la tiene hasta el último el testador. Y si me permites, maestra, quiero hacer aquí un comentario un poquito, a lo mejor puede sonar fuera de lugar, pero es muy cierto. Se da muchas veces que fallece el pater familias, vamos a decir, ¿no? Ay, La cabeza, la cabeza de de cabeza. la cabeza de la familia. Y cuando vas al velorio, te aparece por ahí otra familia, ¿no? Digo, y son situaciones que se dan y hay que hablarlo, porque también se puede dar, ¿no? Y entonces ahí también yo creo que es importante que lo que tú, pues, sobre todo lo que tú comentabas, que sí, a lo mejor no es un acto de confesión ni de contrición No, ante claro. ningún ser superior, pero sí es importante decir al notario, oye, a ver, Tengo esta situación. tengo esta situación, ¿no? Este es el momento. Este es el momento Este de es el decirlo. ¿Por qué? Porque al final, como tú bien, ahorita estoy viendo tus notas y por eso me atreví a hacerte el comentario. El ser sinceros con el notario, decirle, oye, a ver, notario, licenciado, maestro o doctor, el título Claro, que claro. tenga el notario, pues tengo esta situación, ¿no? Pues está mi familia oficial y tengo otra familia de este lado. No quiere decir que no sean oficiales, pero hay que hablarlo, hay que decirlo, porque estamos en un momento de corrección que la corrección no debe de implicar el hecho de que no estén en los documentos legales y los alimentos que tengan que recibir esos menores en todo caso. Claro, sobre todo porque lo que platicamos, ¿no? Lo que intentamos con testamento es liberar de un problema futuro, ¿no? O sea, no queremos dejar problemas. O generarlo más. O Exacto, generarlo, porque a lo mejor lo tenemos que incrementar. porque lo que menos queremos es dejar problemas. Entonces es importante, pues, hacer este examen de conciencia y de sinceridad. Sinceridad. Y decir, es que la situación está así, ¿qué podemos hacer con todo esto que tengo para que todos estos estén protegidos? Vaya, claro, esto también es parte de esta parte de ser confidenciales. Aquí en esta forma de platicar, es una plática. Estamos aquí entre nos. Entre nos, Entre nos. Sí, Es muy importante entender que no todas las familias son iguales, no todas las condiciones son para todos igual. En la parte de la familia mexicana, hay este tipo de situaciones que se pueden originar. Es muy difícil, la verdad es como que mañana voy y le platico al notario. No es como una charla así tan fácil, ¿eh? O sea, estamos platicando a lo mejor muy amenamente, pero a la persona que le toca el testamento, cuando lo sientas, está muy angustiado. Primero, ¿por cuánto me va a salir esto? Esta plática, ¿cuánto me va a salir? Cuando tenemos que decirle que es gratuita. Que ahorita lo vamos a Empezando, platicar. ¿no? Ok, a eso vamos a Para que llegar. se nos empiece a relajar, porque te empiezan, primero es que, ¿cuánto tiempo me voy a tardar y cuánto me va a cobrar el notario? Tranquilo. Estamos en una charla que es para platicar. Esta entrevista es para verificar lo que decíamos, su capacidad y que no hay un aporte que pudiera tener consecuencias de no libertad de su expresión y de su voluntad. Vale. Pero cuando tenemos que decirle, sincérate, ¿cuál es tu vida familiar? ¿Cuál es la parte que tienes que sacar adelante? ¿Qué es la que te está preocupando? Casi siempre le va a costar más trabajo al caballero que a la mujer. ¿Por qué? Porque el caballero siempre va a manejar unas cuestiones también éticas, morales muy fuertes. Y entonces tenemos que decir, esta palabra tiene que utilizarla el notario. Lo que tú me quieras comentar, esto queda realmente en la confidencialidad de lo que es el testamento público abierto, pero te comento, este es el momento indicado para que dejes resuelto tu vida patrimonial y familiar tranquila y con seguridad jurídica. De aquí nadie más lo va a saber. Claro. Si no dejamos todo esto bien arreglado en tu testamento, ¿qué vas a tener? Conflictos que a lo mejor sí se van a poder generar en el tiempo. Por eso es tan importante que en este momento sí lo llegues a considerar. Posiblemente hay personas que a lo mejor pudieron tener hijos, nada más son de aquí en Puebla, y a lo mejor tienen hijos en Querétaro, y la de Puebla no lo sabe. Que a lo mejor eso es lo que puede ser un problema muy fuerte y escabroso para el caballero, ¿no? Pero el que dice,
tengo que decirlo que la persona que está en Querétaro, licenciado, licenciada, ya tiene bienes para garantizar. Yo ya le dejé bienes, pero no quiero que se mete con mi familia de aquí. Sí, también puede ser, claro, sí. Pero es el momento que sí lo tiene que explicar. El notario también, en esta parte de confidencialidad que estamos platicando, lo tiene que ayudar. Porque si bien es cierto que lo dispone el testador, también el notario tiene que ayudarlo a redactar de un modo claro y sincero y tranquilo. No metas la pata, ¿no? Exacto, no lo compliques. De por sí es el tema es escaboso. Y de hecho yo recuerdo que cuando yo hice mi testamento, que precisamente fue con ustedes, en la notaría, por eso vamos a dejar el correo de la maestra para que se pongan en contacto con ella. Yo me recuerdo que lo que hice, pues bueno, fue redactar, Toño, o sea, lo que yo hice fue redactar, pues los pocos, muchos bienes que tenía y ir definiendo. Y entonces ya me acerqué a la notaría, tanto el notario como la maestra me ayudaron para ir dándole forma, porque realmente lo que hace la notaría es darle forma a esa última voluntad. Y también nos dicen, oye, a ver, tú sé honesto, ¿qué tienes, qué no tienes, qué puedes dar, qué no puedes dar? O sea, ¿qué realmente está en tus manos transmitir o no? No. Claro. Entonces, eso es una parte bien Ahora, interesante. Sí, y de este punto que acabas de decir, maestra, me surge otra duda que seguramente también nuestra audiencia debe tener. Tú tocaste un término ¿qué es el testamento público abierto? Donde está públicamente, es de hacer nuestra disposición ante el notario público. En la forma abierta, también tenemos el testamento público cerrado, en la cual hacemos nuestra disposición, pero esa disposición la dejamos cerrada, se cumple la formalidad ante dos testigos, lo presentamos ante el notario y se firma y se sella el test. Obviamente lo verifica también el notario que cumpla con todos los elementos y ya se guarda, se cierra. Pero realmente el que se lleva aquí a través de la República Mexicana y es el que más usamos por disposición es el testamento público abierto, que tenemos que hacer esta disposición de voluntad. ¿De qué? De la voluntad de cómo van a trascender nuestros bienes, nuestros derechos o nuestras obligaciones al momento de nuestra muerte ante el notario público. Por eso es de estar ante el notario público abierto. Y también se puede tomar la disposición de que a lo mejor en ciertas disposiciones sea ante testigos, también verificando la capacidad que tenga el propio notario. Ya verificará el notario si requiere o no los testigos. ¿Sí? Sí, ahora, este término de abierto no necesariamente significa que todos lo deben de conocer. No, es una parte que nada más las personas que estamos dentro de la sala, y en este caso es sobre todo el notario y el testador. Yo entiendo, maestra, dígame que estoy en lo incorrecto. El testamento público abierto es decir, todos mis bienes presentes y futuros Sí. se los dejo a X personas en tal porcentaje o partes iguales, ¿cierto? Sí, porque vamos a tener que hacer ahorita lo que lo vamos a hacer dentro de los requisitos, las formas que vamos a hacer para testar. ¿Te parece bien, Toño, maestra, les parece bien si hacemos una pequeña pausa y regresamos parece en un excelente. momento? Gracias. Gracias. Muchas gracias, amigos. Bienvenidos nuevamente. Seguimos platicando el tema del testamento, que esta verdad está bastante interesante aquí con la maestra. Muchas gracias por estar con nosotros. Toño, ya querías volver a empezar el episodio. Vamos a volver a empezar. Bienvenidos otra vez. Maestra, pues seguimos platicando de este tema que es de bastante interés para toda la población. Entonces, no sé una duda que también surge es, oye, ¿cómo debo de ir a hacer mi testamento? O sea, ¿cómo debo acudir? ¿Cómo puedo acudir? O sea, digamos, a ver, sería legítimo, sería legal. ¿Legítimo o legal? Ya, tú nos dices, maestra. Sería legítimo que yo fuera, o que Toño fuera, por ejemplo, porque ya hablé mucho de mí, entonces mejor tú, Toño, te la voy a aventar a ti. Que fuera a testar coaccionado, es decir, obligado por alguien y le diga, oye, pues bueno, vas a ir a realizar tu testamento y me vas a dejar todo a mí y con una pistola atrás, ¿no? Prácticamente. O sea, o por algún tema que a lo mejor pueda ser de coacción moral también, o algún tema ahí de, oye, De una deuda. de alguna deuda, y entonces me vas a dejar a mí los bienes, o sea, todo. O chantaje, o también. chantaje. Sí. O sea, se puede dar por muchas cosas, pero esa parte, digamos, de que la voluntad de entrada vaya viciada,
¿cómo puedes identificarlo? O en todo caso, ¿sería legal? ¿Sería legítimo? No, no es legítimo, no es legal. Es parte de una de las características de que el testamento tiene que ser una disposición que sea libre, para que la voluntad la puedas disponer en forma de como tú quieras, sin que te sientas intimidado, sin que te sientas coaccionado. Y es muy cierto, de repente también nosotros tenemos esa idea de que siempre tenemos que dejar nuestros bienes a nuestros hijos porque son los que nos están ayudando, porque son las personas que queremos, amamos tanto, que cómo les vamos a hacer un acto a lo mejor de traición, ¿no? Ujú. Y de repente sí se llega a ver, por eso también el testador tiene que entender que vaya tan ligero. Primero, lo primero que tiene que entender es que tiene que ir a una entrevista. Va a platicar su vida con la notaria, con el notario, y que tiene que hacer, primero por su voluntad, pero libre. Libre de que se sienta, tengo alguna carga con tal persona. Este es el único momento, nadie más lo va a saber. Lo tiene que dejar en claro porque va a ser lo que se va a interpretar después de su fallecimiento. Que quede muy claro. Es muy importante que esta parte de no coacción y no intimidación sea observada también por el notario. De repente, como dice el licenciado, ¿y cómo se va a percatar de eso el notario? En la forma en la que se expone directamente el testador o la testadora. Vamos a verla que tiene miedo, tiene preocupación, le dejo al mayor, pero el menor pobrecito, pero el mayor tiene bienes suficientes, pero el menor no lo tiene. Pero ¿quién es el que me lleva al doctor? ¿Quién me saca directamente, aunque sea a dar la Es más, vuelta a ¿quién la me trajo aquí al plaza? notario, ¿Quién me no? trajo con el notario? Es muy Sí, fuerte. es Lo que, que es acabas de que, sí, decir, eso es contador, es fortísimo, muy fuerte, sí, fortísimo. sí, ¿Por qué? Porque realmente yo le debo hasta estar aquí. Es más, me está pagando el testamento. Claro. ¿Cómo le voy a hacer un acto de deslealtad? ¿Cómo le voy a hacer esta traición? Yo le dije que sí se lo iba a dejar. Y sí lo he visto, ¿no? También de repente, sí es muy importante que a lo mejor sí lo consideren mucho en cuanto a los testigos. Si lo llega a considerar el señor notario, que se entre con testigos porque puede evaluar que para que tenga una función y surta efecto su testamento, sean de dos testigos, está bien. Pero también verifiquemos con qué testigos vamos. Porque a lo mejor yo estoy muy tranquilo, yo quiero disponer de tal forma, pero el testigo está de este lado, que a lo mejor está con su dispositivo por acá Claro. y ya no te van a dejar a ti, ¿no? Entonces, obviamente, Ya me llegó. cuando salga, ¿qué No, tiene? los La tenemos traición encima, allá los afuera, tenemos sí, ya tenemos encima, claro. la traición la tenemos allá atrás de la puerta, ¿no? ¿Qué hiciste, papá? ¿Qué hiciste, mamá? Oye, pues se supone que nadie más lo sabía. Por eso yo creo que es importante lo que platicábamos al principio, que ese es un ejercicio, bueno, de El libertad, ejercicio de verdad. y por eso debe ser planeado, ¿no? Tú puedes ir tranquilamente, cuando tú te sientas seguro, Claro, ¿no? Sin necesidad de que te acompañe nadie, claro. Sin ¿no? necesidad que es lo importante. Tú vas y tú dices, ¿sabes que yo al día de hoy quiero que mi voluntad sea esta? Sin ninguna coacción, sin que nadie Intimidación. me diga qué debo de hacer, que es que tú me prometiste las joyas de la abuela y tú me Sí. prometiste... Y ahora, y como dice la maestra, o sea, eso que acabas de decir, perdón, Toño, que te interrumpa, pero lo que acaba de decir Toño, que a lo mejor, como tú decías, tienes aquí el teléfono y el testigo está diciéndole al heredero, oye, al presunto heredero le está diciendo, oye, fíjate que tu mamá o tu papá no te va a dejar las joyas de la abuela, cabrón. Se las va a dejar a tu hermana o se las va a dejar a tu hermano. Y luego tener afuera ahí a la familia se vuelve un relajo, ¿eh? Perdónanos como un paréntesis, les voy a platicar una anécdota que yo tuve. Una vez estuvimos en un hospital y bajé a la cafetería Ujú. y a mí me sorprendió tanto que estaban hablando del señor, todavía ni siquiera el señor se moría y ya se estaban repartiendo el botín los hermanos en la mesa del comedor, digo, de la mesa del restaurante del hospital. Los cuervos se visten de luto, ¿no? Entonces, Había una claro, película, entonces, sí, sí. de verdad, Triste es y es real. es triste, real, pero aparte es increíble que se esté gestando ese tipo de situaciones en las familias, Tu ¿no? familia. Digo, sabemos que sí sucede, pero bueno, Digo, habrá veces, y también hay que considerarlo, que habrá veces que a lo mejor tienes una organización o tienes un negocio que no puede parar por el hecho de que la cabeza fallezca, ¿no? O sea, eso es un hecho. O sea, hay que ser bien honestos. Pero, pues sí, por lo menos dejar que se enfríe el cuerpo, ¿no? exactamente. Sí, no, hay que tener la prudencia necesaria, hay que ser Exactamente, prudentes, ¿no? El exactamente. momento a lo mejor para unos puede ser muy doloroso y para los otros al menos de prudencia.
Si a lo mejor no es de entendimiento, que sean prudentes, Exacto. no es el momento. Y ojo, ojo amigos, aquí hay algo bien importante, que nosotros lo que queremos lograr con esto no es dar lecciones de moral, ¿no? pero debemos entender que todas las cuestiones que tienen que ver con bienes patrimoniales, que tienen que ver con el tema de derecho de familia, de patrimonio de familia, sí es delicado porque implica la voluntad de una persona que el día de mañana ya no va a estar. Así es. Entonces, debemos reconocer que sí, hemos avanzado mucho, ya somos un país mucho más moderno, pero tenemos tradiciones muy arraigadas. Y estas tradiciones arraigadas, pues dan por resultado lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, sí tener mucho cuidado. Pero, maestra, para no alargar más este tema y sobre todo tocar los puntos más importantes, Claro. ¿cuáles son los requisitos fundamentales para que una persona pueda atestar? Claro. En base a todo lo que hemos comentado, que tenemos que ir primero ante el notario público, él nos va a requerir siempre la entrevista. Y en esa entrevista, ¿quién es? ¿Cómo te llamas? Vaya, tu nombre. Porque de repente la gente no sabe ni cómo se llama completamente. ¿Cómo? ¿Por qué lo dijo? Porque a lo mejor no reconocen que en su acta de nacimiento tienen un Claro. María, un José ahí atravesado que nunca quisieron reconocer en Como tú, foto. Diego, que te llevas Y el sin Roberto. embargo, eso empieza a dar realmente problemas de la identidad de la persona. Sí, claro. El primer atributo de la persona, podríamos estudiarlo nosotros los abogados, es el nombre. ¿Con qué nos identificamos? ¿Verdad? Que nuestros apellidos vayan completos y correctos. ¿Y los alias, vale? Bueno, posiblemente a lo mejor para un efecto de una marca Claro. también. Porque de repente es que yo soy conocido como el Coca-Colero, y así soy reconocido, o como cierto O como el influencer. ingeniero de alguna banda, como dice Ricardo Farril, ¿no? O Que le da cierto, autenticidad a la banda. tú conoces al influencer por un determinado nombre que está manejándose, Sí. pero ya no sabes cómo se llama. Sí, claro. Entonces Sí, también claro. a lo mejor por la parte de quien, porque también tendría derechos y obligaciones pendientes, también es conocido como con ese Y nombre. si es de dominio, y si va a ser de dominio De público. dominio público, exactamente. Tenemos que tenerlo. O también de repente ya hemos visto que los capos, de repente no nos sabemos realmente el nombre completo, pero sí lo identificamos. O sí, con o ¿no? por ejemplo, como el Divo de Juárez, ¿no? Exacto. O sea, ahí también, Claro, digamos, Bueno, que Dios lo tenga en su santa perdón, gloria. perdón, interrumpa. Creo que es un tema importante porque puede ser incluso a nivel interno, a nivel de la familia. Tú siempre conociste con mi tía Juanita. Sí, Y claro. resulta que jamás se llamaba Juanita. No, así la dejamos. Así le gustaba que le dijeran. Sí, pero no, ¿no? era Juanita. Y esa porque a lo mejor era como la quería mucho el abuelito Juan. Le dijo Juanita. Exactamente. Pero nunca se llamó Juanita. Y entonces nos vamos perdiendo en el tiempo con esta identidad de la persona desde el propio nombre. Hagamos una conciencia. Vamos a ir con el notario, agarremos por favor nuestro INE y nuestra acta de nacimiento. Primero, tenemos que acreditarle quién somos. Otra cosa muy Y que coincida, que ¿no? coincida, porque también hay que verificar también que estén bien escritos. O sea, por ejemplo, si tú eres Gloria Violeta, maestra, y a lo mejor tienes en tu INE nada más el Violeta o nada más el O Gloria B. o Gloria B. Digo, porque a mí me ha tocado, hicimos apenas un poder de una persona que se llama, María del Pilar. Pero en sus documentos oficiales ella aparece como M.A. Pilar. Claro. Entonces dices, bueno, tu identidad es M.A. Punto. Pilar, ¿no? Entonces eso también es un detalle Son temas interesante. que a lo mejor dentro de lo que es nuestra vida tenemos que ir resolviendo. No lo dejemos precisamente para el momento del testamento. Claro. Y si lo tenemos así, y ya platicaremos después, también se puede hacer un acta Efectivamente. notariada Ajá, para hacer la información de que testimonial de nuestros esta nombres. persona es el mismo que esta persona. Porque son las variaciones que tenemos para identificarnos. Pero si nada más vemos que a lo mejor está el conflicto entre Gloria B y Gloria Violeta, por ejemplo, en lo personal, hacéselo manifestar al notario. Notaria, créeme, tengo este problema. Aquí soy conocida como Gloria Violeta en A, B, C, D de mis documentos, pero cuando hice la inscripción de mi hija, ¿qué crees? La secretaria del registro civil me puso como Gloria B. Te aviso. Es muy importante establecer esto porque cuando yo tomo a lo mejor nada más el acta de nacimiento y mi INE y mi CUR y yo ya estoy tranquila. También de repente tenemos que tomar las actas de nacimiento de nuestros hijos, Ujú, de nuestro cónyuge, ujú. y verifiquemos acta de nacimiento y acta de matrimonio, porque no
testimonios notariales donde acrediten nuestros antecedentes de propiedad. Y efectos Y fiscales también, ¿no? Efectos fiscales que puede decirnos nuestro contador, que efectivamente que todo coincida, sino quién eres. Y no es por el momento, porque estamos pensando, acuérdense que la disposición testamentaria es para nuestro próximo futuro, Cuando ya no vas cuando a ya no estar. estamos y cuando ya no podemos aclarar la situación. Sí, pues ni modo, salvo que te conectes vía Claro. espiritista, ¿no? Pero ¿Y qué nos va a costar trabajo? Porque sí, va a ser muy complejo. Dar manifestaciones aquí, estamos presentes aquí todos unidos. sí, no, Aunque nos agarremos mucho de la mano y hagamos Sí. buena energía, no va a poder funcionar tan fácilmente la aclaración. Entonces, por favor, es muy importante. Muy bien, muy bien. Es muy importante, por favor, tener en cuenta que tenemos que identificarnos y si en dado caso ya tenemos también previsto la forma en que vamos a dejar a nuestros sucesores, poderlos identificar. De primera mano, el testador se tiene que saber identificar. Ok. Y NECUD y acta de nacimiento. También es muy importante que nos declare su lugar de nacimiento, obviamente, su fecha de nacimiento. Tenemos que conocer al testador. Ok. Aquí hagan de cuenta que la estrella magnífica es el testador, tenemos que hacerlo lucir. Correcto. Es muy importante y esto nos va ayudando a identificarlo. Por eso también lo que es la clave única del registro de población, la CUP, es trascendental. Nos quita las que son las personas con homónimos precisamente en toda esta parte. Por ejemplo, si yo me quedo como Gloria García, ¿cuántas Gloria García no existen en Puebla, no? Entonces yo tengo que ir limitando, ¿no? Pero ¿en dónde nací? ¿Con qué fecha nací? Entonces esto va limitando, por eso ayuda mucho que cuando vayamos con el notario, la notaria, vamos con nuestro CURP, eso delimita nuestro lugar de nacimiento, nuestra fecha de nacimiento y nuestros correspondientes nombres. Eso nos va a ayudar mucho, por eso es entenderlo. Entonces, de repente es que estamos en un mundo tan complejo que nos están todo el tiempo diciendo, no des tanta información tuya. Ve aquí realmente sí es necesario darla. Es un acto jurídico tan personal que es necesario dejarlo para que surte efectos, que sea válido el día de mañana y que a lo mejor este problema que a lo mejor detectamos se lo pueda resolver el notario. Mira, no te preocupes, es Gloria B, también conocida como Gloria Violeta, y lo dejamos en tu disposición testamentaria y ya le decimos a tu sucesor en su momento y a través de su albacea de que no hay problema, lo dejaste bien explicado tu problema. Pero si vemos, como dijo también ahorita el conta, que tienes diferentes nombres, porque llega a ser que soy también María del Sagrado Corazón de Jesús, Gloria Violeta, también conocida como María del Socorrito Violeta, y estas denominaciones, de repente vemos que son unas deformaciones de nuestro nombre, desde hasta 8 o 9 nombres con los que nos pueden identificar. Entonces, ahí sí lo que equivale a lo que nos dice nuestro contador, a hacer por favor la información testimonial también ante notario público en vida. Ya no lo quieran hacer después de muerto, porque obviamente ya cuando estamos en muerto, pues ya se tendría que demostrar por la vía y que es por vía judicial, no vayan a decir, no, ahora te toca notario hacerlo, me tienes que demostrar que era mi papá con todos los nombres, no, ya falleció, ya no lo puede declarar. Este es el momento para explicarles nuestra identidad, ¿vale? Okay, perfecto. La ocupación también es muy importante, ¿a qué se dedicaba esta persona? También son, aparte de ser lo solemne también posible, es el momento en la persona que se explaya, quién es en vida. ¿Por qué deja todos sus bienes? ¿Qué es la parte de ser investigador, doctor, comerciante? ¿A qué se ha dedicado toda su vida? Entonces ahí vemos también su perfil, ¿verdad? ¿Quién es quién era esa persona en vida? ¿No? Porque va a ser para una disposición para después de su muerte. Segunda, es muy importante, si se está casado, obviamente, ¿bajo qué régimen? Tú lo sabrás también, contador, abogado, que tenemos No, que yo saber, no. Ah, no, sí, sí. que sí. es muy importante saber bajo qué régimen, porque sobre eso vamos a disponer el 100% o el 50%. Claro, claro. Sí, Eso claro. tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo voy a disponer de mis bienes totalmente. No, oye, no se te olvide, estás casado. Aquí hay, Y en aquí hay sociedad conyugal. Oye, tatán, ten cuidado, hay una sociedad conyugal. O lo que en un momento dado, ya casado, compraste. Claro. Porque eso pasa propiamente al patrimonio de la La sociedad. sociedad. Aun cuando estuviste o estás casado como separación de bienes, Claro, ¿cierto? sí, claro, porque va a entrar. Dice, pero es que yo tengo derechos como tu cónyuge. Superstite, tengo derechos. Así me que no, dejaste. o sea, No, mi parte no la reparto. No la repartas, no la o sea, repartas, esa yo la voy a Sí, repartir. Sí, oye, espérame tantito, mi 50%, déjamela también quietecito, ¿no? O sea, no puedes disponer de todo bien porque aquí todavía yo vivo, ¿no? También es parte de pensarlo que si se está en una sociedad conyugal, la que es la que más frecuente se tiene aquí en México, en todas las entidades ¿De verdad? federativas, la más frecuente, todavía sigue siendo.
Porque Bueno, porque- sí, me tocó hacer ahorita apenas una. y que es la primera que se tiene así por disposición jurídica en ciertas entidades federativas te casas por sociedad conyugal a menos que manifiestes la separación de bienes. Excepto, por ejemplo, Morelos. Morelos te casas por separación de bienes a menos que tú manifiestes que quieres en sociedad conyugal. Fíjate, Ah, Dependiendo de la entidad qué federativa. detalle tan importante. Claro. Pero bueno, está perfecto, pero para no quedarnos ahí, Sí, ¿qué claro. otra cosa? Otro también es muy importante porque sobre eso vamos a poder disponer del 100 o el 50%. Por favor, cuando estamos con esa entrevista, le tenemos que decir al testador, ¿quiénes son tus posibles herederos? ¿Quién estás pensando? A ver, yo no conozco tu familia, dime quiénes son tus posibles sucesores. Entonces ya podemos platicar de qué pueden ser nuestros hijos, en qué medida, porque vamos a decirle, bueno, estoy casado, no estoy casado, porque también a lo mejor hay relaciones de concubinato, también hay personas que a lo mejor han sido así la vida y efectivamente no tienen con quién, nada más efectivamente tuvieron hijos. Bueno, y entonces su deseo de decir, pues nada más quiero que queden mis hijos, ¿para qué me estás confesando más, no? Bueno, ¿quiénes son tus posibles herederos? Mis hijos. Oye, ¿qué edad tienen tus hijos? Vamos a tener que irnos a la edad. Por lo que comentábamos hace un ratito, bueno, tienen que tener tutores. Considerarlo, ¿eh? A los menores de edad que vamos a dejar en una disposición testamentaria, ponemos tutor. Puede ser su mami, si todavía seguimos bien con su mami, va su mami en ejercicio de la patria potestad. También O el papá, ¿no? O el También, papá, en este también caso, caso contrario a la mamá. porque también ahora debemos de ser bien honestos. A veces, en este rol de géneros que tenemos, muchos caballeros, muchos hombres se quedan en casa a hacer una función propiamente de casa. Claro, sí. Y la mujer sale a trabajar y es la que genera, digamos, la economía familiar, ¿no? O los dos, ¿no? También puede darse esos casos. O sea, digo, ya no es el caso como antes, Hace ¿no? 50 años Que que- hace 50 o 30 años que nos tocaban que nuestros papás, la mamá se quedaba en casa a No, cuidar ya a no los, es a los otra- chaparros. sí. Y no, pues ahora la mamá sale, trabaja, y no es ahora, desde hace mucho tiempo, sale, trabaja y también genera un patrimonio, ¿no? Sí, Porque yo creo que eso es un detalle muy importante. Es entender que no solamente es el hombre de la casa, sino también ya no es hombre de la casa, sino ya es la pareja de la casa, claro. ¿no? Sí, ya no hay un solo proveedor. Exactamente. Ya Entonces, somos proveedores. eso es importante y es importante recalcarlo, o en su caso, o los dos hombres de la casa, o las dos mujeres de la casa, Claro, exactamente. porque son los mismos derechos, o sea, eso también debemos de entenderlo, que el hecho de que pues, te puedes casar, que dos hombres estén casados o dos mujeres estén casadas, que se puedan testar y que tengan los derechos, porque ha sido una conquista que la comunidad Tener el LGBTI legislador lo ha incluyente. logrado en ese sentido, Sí, ¿no? tenemos ya una Correcto. cultura de una legislación incluyente y tener que considerarlo, no nada más solamente la familia nuclear tradicional, sino ya las familias han ido creciendo, han ido evolucionando y nuestro legislador ya lo entendió. Entonces, ¿cómo se quieren dejar estos derechos? Te ayuda mucho a que sí se tienen, ¿no? Y que a lo mejor se quieren ver reflejados en una disposición testamentaria que es tan importante, ¿no? Por seguridad jurídica del patrimonio de esta familia. ¿Sí? ¿Qué es la seguridad más importante? ¿Qué es lo que Creo. tenemos que dejarles? O ¿no? sea, O sea, creo que la tenemos que seguridad. entender que estamos haciendo una disposición testamentaria por la seguridad jurídica que queremos dejar para el momento Claro, de nuestro para- fallecimiento. correcto. Reiteramos nuevamente, ¿no? Correcto. Ahora, es muy importante decir, bueno, ya con la figura de los menores ya lo abordamos, que va a tener una figura de tutor y de curador testamentario. Pero también a lo mejor dentro de nuestros hijos que ya son mayores de edad, que ya entienden toda la situación, ¿cómo queremos dejarles la disposición testamentaria? Pensamos, como decía el licenciado Garduño, vamos a dejárselo a lo mejor bien explicadito. Por cada uno le vamos a dejar un legado. ¿Qué es esto del legado? Pues dejarlo en forma precisa, detallada, qué bien le dejo a mi hija, bien le dejo a mi hijo B y qué le dejo a mi hijo C. Pero bien explicado y especialmente para que se entienda. No todos van a ser herederos del todo. Herederos de la casa, herederos del lote, herederos... Lo comentábamos, ¿no? Siguen siendo herederos de todo, entonces no hagas testamento. No, ya en ese momento sí lo podríamos hacer en una figura que se considera dentro de esta parte de los que son las sucesiones, dejárselos en legado. Y precisamos, te dejo los derechos de la casa, o los derechos que me corresponden de la casa, tal, así del 50%. Igual, así como tomamos, de repente nos llegan a decir, toma tu credencial de lector y vete a testar, de preferencia, dentro de lo que es la práctica notarial, ayuden a su notaria y a su notario. Lleven una copia de su antecedente de propiedad y llévensela.
para que el notario haga la descripción tal cual como está la casa o el lote de terreno, para que esa persona se le pueda legar en la forma en que está dicha. Así lo adquiriste, así vas a tener que disponer y así se va a aplicar la persona, ¿eh? Es que yo le estoy dando a mi hija Juanito, le estoy dejando lo que es la casa. No, perdón, tú adquiriste aquí, todavía tienes un lote de terreno. Así va a tener que pasar porque no has hecho también, ojo, otra La cosa declaración de pendiente. elección. Una declaración de elección la tienes que manifestar, no has dicho nada. Entonces no le puedes dejar. Entonces, sí va a ser un proceso de regularización, pero vele avisando de que ese inmueble va a ser para ella. Así está en antecedente de propiedad, pero vele diciendo. Pero ¿cómo queremos que se describa? Tal cual como está en escritura, ¿vale? Entonces, por favor, llévense lo que son nuevamente actas de nacimiento por su credencial de lector. De los hijos, llévense sus actas de nacimiento para evitar poner los nombres, porque pues, todos somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero en este momento no cabe realmente, porque como puede haber también que fonéticamente se escuche igual, pues no, a lo mejor alguien lo pone una C, pone una S y no es la misma persona. O José con H, ¿no? O Por de ejemplo. con H, ¿no? Sí, a mí me suena así, ¿no? O Javier con O X. Javier, Javier, es lo más común, es ¿no? lo más común. Entonces, por eso evitemos problemas, se traigan una copia simple para poderlo manifestar y describir correctamente. Será lo más importante que yo le digo, en base a la experiencia, ayuden al notario o a la notaria de su elección y lleven sus documentos para que tal cual se describa. Posteriormente también es muy importante pensar en algo que a lo mejor no a todo el mundo le gusta. Ya decidí que si seas mi sucesora, ¿por qué voy a pensar en un heredero sustituto? Porque nuevamente la vida puede cambiar. Claro. Yo testo el día de hoy y no sabemos el día de mañana, Dios no lo quiera, es parte inminente de esta presencia humanitaria, que esto puede cambiar el día de mañana. Y entonces por eso es importante, ¿y qué va a pasar? Si ya no está, ¿qué va a pasar? Porque yo ya se lo dejé a lo mejor un legado. O ya dejé, o realmente sí dije, pues entre mis dos hijas, ¿qué va a pasar si no está una de ellas? O ese hijo ya no va a estar. Por favor, pensemos en la figura del heredero sustituto. Ya cuando digas, no, tiene que ser para él y nada más para él, bueno, no, se lo tiene que expresar. Y si no existen esos herederos sustitutos, ¿podríamos mencionar que para los futuros hijos de? Sí, porque entonces seríamos platicar que es una forma de una disposición, que no por cabeza, sino por estilo. Sí, porque Que nos damos a los descendientes, ya no para mi hijo, para mi nieto. es que Para el fíjate, mismo posible. como todo esto como sí es muy importante, es un ejercicio de regularización de todo, de todo, porque lo acabas de decir ahorita, ¿qué pasa? Una desgracia, Claro. y resulta que que el heredero uno fallece en un accidente con el testador. Sí, hay una teoría de congruencia ahí que tendríamos que estar revisando entonces quién eso, murió oye, a quién y quién sucede a quién. ¿Qué pasó? Ya se perdió, no se perdió, ¿no? Exacto, y que no caigamos en la idea de que esto es sin testamento. ¿No? Exactamente. ¿Les parece bien? Vamos a hacer otra pausa. Ojo, no vamos a separar, no vamos a dividir este episodio porque realmente es muy importante y muy interesante y tenemos que terminarlo porque es de interés público, ¿no? Regresamos con conclusiones, Mauricio, ¿te parece? Perfecto. Gracias. Amigos, regresamos y pues bueno, antes de entrar a conclusiones, maestra, yo creo que es importante mencionar que hay diferentes tipos de testamentos, no vamos a ahondar en ellos, pero pues bueno, puede ser el testamento que estamos hablando, el testamento público abierto, podemos hablar también de testamentos militares o testamentos castrenses, y también podemos hablar de testamentos agrarios, son los, digamos, los más comunes, ¿no? Pero bueno, a lo que estamos en el tema del común denominador, a ver, ya nos hablaste de los requisitos, ya nos hablaste de qué se trata el testamento. Digo, aquí nos podríamos aventar otros 3 o 4 capítulos hablando de detalles del testamento, pero a mí sí me gustaría que ahondáramos en el momento en que ya la persona que va a firmar ya te tuvo que también dar testigos, te tiene que dar 2 testigos por lo menos, Por lo ¿no? menos 2 testigos. Para que al momento de que firme su testamento se haga una lectura y qué pasa. Sí, en el momento de la lectura del testamento, ya después de esta entrevista y que efectivamente es la disposición como la ha dejado ya con toda su plenitud y su confianza, es muy importante saber lo siguiente, que el testamento se va a tener que dar una lectura en voz alta, determinante y demostrar que efectivamente el testador no está intimidado, no tiene ninguna coacción y esto es en presencia de sus 2 testigos, que son los que están verificando
primero la capacidad del testador. Ok. ¿Sí? No tienes la capacidad idónea, ok, la estamos viendo, no solamente le está constando solamente al notario, Ujú. primariamente, Sí. sino también le está constando a sus testigos, que lo conocen. Son personas que tienen que ser, por eso decía ética y moralmente, que sean personas que lo conozcan, que éticamente digan, sí, yo lo conozco y efectivamente Está al lúcido, 100. exactamente, y no tienen ninguna intimidación para este acto. Son realmente para que en el momento estén dando también ellos que una testimonial de conocimiento. Claro. Ok, entonces, bueno, pues ya tienes tus testigos, dices, bueno, ya están identificados los testigos, y cuando haces la lectura, supongo que el notario le lee al testador En voz alta, le describe la voluntad que está de expresando. forma clara y terminante, Ok. en la cual está explicando quién es la persona, porque por eso se identifica a sus testigos que también lo están identificando a su vez, verifican su capacidad y su identificación. Y en ese momento empiezan las cláusulas. Y en las cláusulas viene toda la disposición Correcto. que en este momento instituye como herederos de su patrimonio, de todos sus bienes, derechos, acciones que tuviesen en el momento de su muerte, a favor de, y ahí se despliegan los que son los primeros herederos. Y en Correcto. su caso, los herederos sustitutos. Segunda, que también tiene derecho, a lo mejor no platicamos también de que si en caso de que no estén, a lo mejor no derecho sustituto, nada más por una persona, a los que queden, acrecerá su derecho a favor de los que subsisten. ¿Sí? Porque a lo mejor todos somos herederos, pero tenemos que acrecer el derecho a Claro. subsisten. Pensar igual, en la tercera parte, manejar también la figura del albacea. Claro. Hemos platicado del albacea, el albacea es el representante. ¿Quién es el albacea? Pues también es una figura también muy fuerte, tiene que saber a quién le va a dejar esta responsabilidad de presentar un testamento el día de mañana para que se abra la sucesión testamentaria y se haga toda la disposición, se cumple en la forma que estamos dejándola hoy, para que en el futuro sea tal cual. Va a tener esa obligación, esa va a ser su representación de lo que es, en este caso, el de cuyos en su momento, o del testador, que sepa que dejó la disposición testamentaria y la tiene que presentar ya sea ante notario público o ante juez. Que es importante hacer mención que el albacea no significa que tenga derechos sobre los bienes, No, sobre la masa hereditaria. no es necesario. No es necesario. No es necesario. Es únicamente la persona que te va a administrar Y el va a día de tener mañana, la la representación y a lo mejor la aplicación de los bienes. en la forma que tal cual fueron dispuestos, Correcto. ¿no? O sea, de entenderlo muy claramente, ¿no? Sí, porque si no sería un relajo que todos participaran como representantes de la Sí, no, vamos sucesión, ¿no? todos, ¿no? ¿Por qué vas tú, yo no voy? ¿No? Sí, Sí, claro. pues a mí me quería más, ¿no? Sí, claro. no, yo era el más chiquito, ¿no? Era Claro, más grande, ¿no? claro. Sí, no, siempre dejaron la parte del albaceazgo. Correcto, maestra. Y bueno, no sé qué te parece, Mauricio, para terminar, Ujú. unos puntos importantes y que seguramente nuestra audiencia es una gran duda que puedan tener. Este mes de septiembre es el mes precisamente del testamento. Entonces, la federación nos invita a que hagamos este ejercicio, a que hagamos este trámite, pero a mí me gustaría preguntar qué beneficios tenemos en particular este mes para poder hacer este documento. Claro, pues es importante lo que me estás haciendo la pregunta, Junta. Es muy importante saber que venimos de un proceso de la pandemia en que nos ha ayudado a fortalecer siempre los lazos familiares, primera. Segunda, ha sido realmente una crisis tanto económica como sanitaria la que hemos tenido en México, Claro. que nos ha tenido que simbrar muy fuerte y hacernos también familia y sociedad y ser solidarios. Entonces, nos está invitando ahorita el programa del mes del testamento a entender de que yo no solamente va en base a la proporción del testamento, a los valores que tengas de tus inmuebles, Claro. sino tener la conciencia de que puedes disponer, tienes una determinada edad, puedes hacer tu testamento, te vamos a fijar un valor, obviamente ya es menos por lo que tú estás comentando. ¿Qué valor es? Créeme, es el valor menor al 50% de lo que vienen manejando en su parte arancelaria los notarios, para que puedas ir a hacer tu disposición testamentaria. Y acercarte, y yo quiero que aquí lo que quiero nada más recalcar, acercarse precisamente con los notarios, acercarte contigo, Claro. por ejemplo, que hay auxilio a los que notarios. auxilias al notario, que estás auxiliando una notaría. Vamos a poner ahí en los comentarios tu correo electrónico Claro, para que sí. te puedan comunicar contigo y tener una retroalimentación, o en su caso, maestra, si alguna persona quiere hacer su testamento y ya conoce nuestras redes sociales y quiere acercarse a través de nosotros, de igual forma podemos referirlos con la maestra para que en la notaría donde ella labora, donde está auxiliando, pues
los pueda orientar y los pueda ayudar. Créeme, maestra, que estamos muy agradecidos. Toño y yo estamos muy agradecidos de tenerte acá. Créeme que vas a quedar convidada para otros, Esta es tu casa. otros, Esta es tu otros, casa. otros Y les temas. sirva a nosotros como suscriptores, sobre todo. Sí, pues, y sobre considero. todo estos detalles, estos temas, ¿no? Dejamos abierto también el tema de ya cómo adjudicarnos los bienes, después Claro. ya una vez que fallezca el testador, pero creo que esto lo podríamos ver a lo mejor en un programa 2, porque ahorita era importante, sobre todo como empezamos el mes del testamento, importante definir lo del tema del Que testamento, lo conozcan. de qué se trata, que no hay miedo, que puede ser con libertad, que esto puede caminar sin mayor problema. Entonces, creo que sí que vas a quedar, y si tú nos los permites, invitada nuevamente para que nos platiques a lo mejor del tema Testamento 2, va a ser cómo me tengo que adjudicar, Claro. qué pasa, cuáles son los pasos que debo de seguir, y en un momento dado también que nos hables también de la donación, porque es también una herramienta que ustedes, compañeros, y audiencia que nos ve, que pueden utilizar y que nos permite disminuir costos en un momento dado para las Para familias, familias, sobre todo, ¿no? es muy importante. Entonces, pues mil gracias, No, al maestra. contrario, agradezco Muchísimas a ustedes gracias, su atención, muchísimas por gracias. invitarme, todo lo Amigos, que- muchas gracias. Que pasen muy bonito viernes. Muy buenas tardes a todos.